Hola amigos de She Rises, ¿cómo están? Miren, regresamos muy bendecidos, regresamos con muchísimo agradecimiento por la temporada número 1, porque fue un éxito. Llegamos a más de 12,000 personas, que si usted se pone a pensar, imagínate, entre 45 y 48 minutos, que se queden a ver ese tiempo y escuchen el mensaje, para mí es un gran éxito. Para que sepan, yo me puse desde el inicio la meta de que fuera mínimo una persona a la que tocáramos su corazón, y le llegamos a 12,000 personas. Así que para mí fue un éxito y obviamente les quiero agradecer por ser parte de este gran proyecto, y sobre todo a las mujeres que decidieron sumarse, darle like, compartirlo y ser parte de esta comunidad tan preciosa. Así que ahora estamos listos para empezar con esta temporada número 2. Esta temporada es muy especial. La pasada se llamaba Quebrantadas. ¿Y qué viene después del quebrantamiento? Viene el florecer, viene el salir adelante, viene ese momento donde realmente tienes que agarrar esa garra y esa fuerza y mostrarle al mundo de lo que estás hecha. Y por eso vamos a arrancar con esta temporada que se llama Florecer. Hay un tiempo para nacer, otro para morir, un tiempo para llorar, otro para reír. Ahora sí, quiero contarles que en este episodio número 1 va a ser muy importante, porque parte del proceso de florecer, lo importante para que tú florezcas es esa semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla metafóricamente puede ser ese momento donde hubo un quebrantamiento, un dolor, pero que tú decides hacer cambio completamente o darle switch a eso y decir: voy a generar un cambio. Y la semilla es súper importante porque prácticamente es donde tú siembras lo que estás anhelando, esa promesa, ese milagro que estás esperando, y lo siembras en ese dolor que existió, que prácticamente sería la tierra, y ahí empieza a renacer, ahí empieza a dar raíces. Después vamos a ver un tallo, después vamos a ver el fruto, hasta que florezcas completamente. De eso se va a tratar cada episodio, y por eso para nosotros la base es primordial. Y hoy justo vamos a hablar acerca de la semilla, esa semilla que es tan importante, tanto cuidarla, protegerla, sembrarla muy bien y esperar a que pueda dar esas raíces. Y para eso nos acompaña una invitada muy especial, una mujer que siempre la he admirado, una mujer que ha marcado la historia en El Salvador, que es muy fuerte mediáticamente, porque ella es un símbolo y fuente de bendición. Lo hemos visto, sabemos que se toma con mucha responsabilidad apoyar a otras mujeres, y por supuesto a mí me llena de mucho honor poder estar ahora aquí con ella y que ella nos llene de su sabiduría, porque sabemos que para empezar algo necesitamos gente con experiencia, alguien que pueda sentarse contigo y decirte: oye, tranquilo, ya pasé por ahí, pero vas a estar bien. Y para eso nos acompaña una gran mujer que la quiero mucho, la aprecio mucho, y ella es Lichi Rusconi. Gracias, Anita, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. No. Gracias, definitivamente. Y como tú bien lo decías, yo creo que toda mujer tenemos una semilla. Ya esa semilla ha florecido, otras todavía está guardada, pero cuando conocemos de Jesús es increíble cómo comienza esa semilla a dar hasta los frutos necesarios. La verdad es que sí, a veces, obviamente ese tiempo, esa espera que podemos llegar a tener cuando está la semilla, que justo la estamos como metiendo a la tierra y cerramos y se vuelve esa oscuridad fértil, decimos: ay, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces vamos a hablar acerca de eso. Exacto. Te invitamos a que te quedes con nosotros, va a ser un tema muy interesante. Y bueno, me gustaría primero, Dios santo, tenemos prácticamente 7 años de que no te veíamos en la televisión, y ahora obviamente la gente va a volver a recordarte con mucho cariño, con mucho respeto, que toda la gente te veíamos desde que, bueno, yo desde que te vi, yo dije, chiquita. Wow, sí. Yo decía, qué bárbara, qué mujer, y siempre tenías un mensaje para los demás. Cuéntanos un poquito de ti, de cómo fue tu carrera, también para que sepan, y así llegamos al meollo del asunto. Claro. De ya cuando sembraste. Bueno, yo comencé la televisión, siempre digo lo mismo, fue desde chiquita, desde que estaba pequeñita, que mi mamá hacía comerciales, yo siempre iba con ella, me ponían atrás, entonces que se ría la niña, que Lichi salga, que baile, que haga. Entonces yo feliz atrás hacía de todo, entonces me fui como familiarizando, digo yo, con las cámaras. Mi profesión en realidad es educadora. Okay. Yo soy maestra y lo ejercí, gracias a Dios, por varios años, pero siempre tenía esa cosita dentro de la televisión y fue como surgió.
el llamado para ir primeramente a Teleprensa, que era el noticiero, y después al programa de Mujer a Mujer, que sí ya me sentí completamente identificada, más, ¿verdad? Todavía por ser mujer, y llevar salud, llevar bienestar, llevar consejos a la mujer salvadoreña. Y después con mi hija, pues terminamos ya de hacer el programa juntas, y feliz pues de que se logró hacer algo, dejar una brecha en El Salvador, porque eso es importante. ¿Qué dejas? No importa, nosotros hablando de la televisión, pero siempre es bueno dejar una brecha para alguien más que está atrás de ti. Y siempre digo también de que fui súper bendecida, y yo pensaba de que lo tenía todo porque era así. Simplemente porque mi mamá había llegado primeramente a televisión, o porque tenía la oportunidad de ser conocida por mi papá también, o etcétera. Pero no, es porque Dios ha puesto la mirada en ti. Y que Él tiene sus planes perfectos para tu vida. Y lo vine a reconocer después, porque al principio yo como, el orgullo, pues, siempre está ese orgullo de que tú te crees porque o sea, ya te conocen, etc. No, simplemente Dios tiene esa mirada y dijo, yo, Lichi, te quiero aquí, y ahora me tiene aquí, ¿verdad? Porque son los planes de Él perfectos. Y tuve que pasar por ciertas situaciones en donde conocí del Señor, pero al principio decía, no tengo necesidad, no tanto de conocerlo, porque después vine a tener esa relación estrecha con Él. Pero al principio decía, si yo lo tengo, o sea, yo lo conozco. Mentiras, yo no lo conocía. Hasta que pasé por situaciones de depresión, de ataques de pánico, que luego te voy contando. Fue como me invitaron una vez a un ministerio laico, y yo dije, ¿yo para qué voy a ir si yo no necesito? No dije yo, Lichi, no, sino yo dije, no necesito, yo estoy bien. Yo estoy bien, claro. O sea, había pasado por un divorcio, ya estoy con una persona maravillosa, mis hijos van saliendo adelante, tengo trabajo en la radio, en la televisión, y yo para qué voy a ir a esos ministerios si yo de verdad que yo lo decía, no lo necesito. Y mira que eso es maravilloso. Amigas, la tenacidad, si alguna de su amiga la está invitando a que asista a la iglesia o que vaya a un ministerio, usted dice, no, como yo, que yo decía, no es necesario. Pasó esta mi amiga, yo creo que 3 años invitándome, y pasaban los días jueves y me decía, Lichi, vas a ir ahora, ¿verdad? Sí, le decía yo voy a llegar, y ni llegaba, mentiras. Pero después yo decía, qué increíble, hasta que llegó el momento que Dios tenía ya el día y la hora. Sí. Exactamente. Y mira, y justo con eso de que tú dices, a mí también me pasó, una de mis mejores amigas, imagínate, 7 años de asistir aquí, haces ahí y ponerle que yo, sí, voy a ir, nunca venía, hasta que un día, te digo, me trajo Diosito. Pero justo me gustaría que tocaste una parte muy importante. Hay personas ahorita que seguro nos están viendo y dicen, no, es que a ellas no les falta nada, es que ellas están hablando desde su comodidad. Ellas viven, son millonarias, tienen toda la vida resuelta, y si no, se la resuelven. ¿Cómo? Con un hombre que les pague las cosas, cosas materiales, ¿no? Queremos que eso nos llena, lo material. Sí. Lo material, todo pensamos. No, y piensan que porque nos ven bien en la tele, que nos toca sonreír, que es parte de un personaje que nosotros tenemos en la televisión, que tú te creas, ¿no? Te ven siempre con la sonrisa. Sí. Nos ven siempre que estamos bien, que nosotros tenemos la vida perfecta. Hay muchas desean en nuestra vida, pero no saben lo que realmente pasa atrás de la televisión. Claro. No saben cuando dicen, bueno, adiós, nos vemos mañana. Llegas a tu casa, te sientes sola, te sientes vacía. Nos acostumbramos hasta cierto punto, Ana, a ponernos máscaras. Sí. Y es lo que pasó a mí. Trabajando en radio y en televisión, yo aprendí a ponerme máscaras para que la gente no me identificara a lo que realmente mi corazón estaba sintiendo en ese tiempo, en ese momento. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esas máscaras? No, porque conociendo al Señor, pues, cuando voy a ese lugar que yo dije que no quería ir y para qué iba a ir, escucho un testimonio de una mujer, no era mi testimonio, pero Dios siempre toca tu corazón, claro, de una manera u otra. Exacto, y ahí fue que yo me quebranté, lloré, y ese día, hace más de 17 años, yo recibí al Señor como mi único Señor y Salvador de mi vida. Entonces ahí fue un cambio rotundo, porque yo me entregué a Él y yo vi la necesidad de que yo andaba viviendo tras máscaras o viviendo de la apariencia, y yo decía que todo lo tenía, que era feliz, y era mentira. Había algo siempre en mí que me hacía falta. Ponele un ejemplo que te doy. De repente salía de la radio y que era solamente risas y bayuncadas, porque era cierto. Y yo cuento en mi testimonio muchas veces de que a veces cuando me encontraba yo con gente me decía, ay no, Lichi, tú tan simpática, solo lo que eras, hablas, y vos tan loca. Y ya cuando entré en los caminos del Señor, o sea, el significado de loca, yo decía, ya no me empezó a gustar, y yo, claro, que me dijeran eso, o sea, yo vivía de la apariencia para que me vieran que no estaba pasando por situaciones, porque venía de un divorcio donde caí en una depresión severa,
donde se desarrolló ataques de pánico a raíz de la depresión y aún así trabajando con la ¿Estabas en la sonrisa, con televisión? la radio. Sí, Okay. sí. Yo me ausenté de la televisión casi 2 meses. ¿Y cómo viviste todo eso? ¿Cómo fue? Bueno, Porque te aseguro que nadie nos dimos cuenta de ese proceso. no se dieron cuenta. Claro, porque nos Por la toca apariencia eso. Ajá. y medicada y viendo doctores que, bueno, es una bendición tener los médicos porque Dios los ha puesto, la Claro. medicina igual, pero el mejor médico que tenemos definitivamente es el Señor Jesús. La medicina es Él, su Sí. palabra, pues, pero yo como no lo sabía. Y entonces así es como empiezo yo con las máscaras y hasta que conozco al Señor empiezo a quitarme las máscaras, a darme cuenta que mi necesidad era tener a Jesús en mi corazón. O sea, yo de repente, como te digo, salía de la radio y me metía al carro y empezaba a llorar. Después de estar bayunqueando y hablando felicidades, y carcajeando. Y yo decía, ¿y qué me pasa? No es la depresión, no, o sea, no era la depresión, sino que era dentro de mi corazón, de mi ser, no había Dios. Yo decía que lo conocía, pero eran mentiras. Como ahora que hoy tengo una relación estrecha, definitivamente. Pero no lo conocía. Yo decía, ¿hasta dónde, dije yo, me está llevando todo esto? Y dije yo, no, hago un giro. Mejor sigo a esta persona que he conocido maravillosa, que es el Señor, y me voy con Él de su mano. Pues, y así Él me empezó a sacar. Tomé medicamentos casi 7 años. Wow. Bueno, muchas veces en el programa de Mujer a Mujer, que era en vivo, Ujú. me venían los ataques de pánico. Y la gente no se daba cuenta, porque yo como podía, a los cámaras o incluso mi productora ya me conocía, yo me tenía que ir a comerciales a tomarme una pastilla. O muchas veces antes de entrar del programa me ponía una pastilla debajo de la lengua. Sí, y ¿Para ¿sabes qué? qué? Muchas mujeres que tal vez nos están viendo ahorita, no solo tal vez colegas que lo estén viviendo, porque te lo digo, yo también en algún momento lo viví, yo también tuve un ataque de pánico terrible que nadie lo vio, solo les dije yo me voy y me vine a meter a la iglesia a horas, ¿sabes? Porque de verdad no sabía qué hacer, pero hay mujeres que lloran en silencio en su trabajo, hay mujeres que les toca ser mamá y papá y que se van solas y tienen que mantener su hogar y ya no pueden más. O Y buscas vicios, Sí, en realidad. Que es- exacto. Malas caes en amistades, es vicios. fácil caer. Pero vives con esta carga constantemente y le vas echando más a tu mochila y más y más y Exacto. más. O poniendo otra máscara, otra. Exacto. Y es lo que me pasó a mí, que cuando yo empecé a quitarte las máscaras es lo que cuesta. Y duele. Ponértelas es súper fácil y rapidez, pero ya quitártelas es lo más difícil. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y entonces fue un proceso, porque dice, ¿fue rápido? No, fue un proceso. Un proceso. Y Un es proceso. doloroso, ¿eh? Sí, fue un Es proceso. doloroso. Claro. Porque tienes que Bueno, dejar un montón de cosas. Claro, y te pones como entre la espada y la pared de qué voy a hacer. Y al final tú sabes la respuesta, tú sabes el camino que tienes que tomar, pero realmente nos da miedo. Lichi, ¿en qué momento? Ok, tú recibís, o sea, tú ya conocías a Dios, Ujú. lo encuentras, Sí. tienes ese encuentro maravilloso que de verdad, amigas, si tienen la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho, háganlo, porque es un encuentro maravilloso. Cuando tú estás ahí y decides generar este cambio, ¿qué fue lo primero que hiciste con esa semilla? O sea, hablemos de la semilla en sí. No, ¿Qué lo hiciste? primero fue ¿Cómo que- fue tu promesa? No, yo pensé, Señor, lo primero es que me sanes. Quiero Wow. estar sana de salud, porque si yo estoy sana, los que están en mi alrededor, que eran mis hijos, mi esposo, Wow. van a estar bien, pues, de verme a mí bien, no verme en esa agonía. Yo trataba que mis hijos no me vieran llorar, me escondía para que no me vieran. Ellos ya están adultos, pero dicen, mami, a ti nunca te vimos llorar, pero porque yo trataba de evitarlo para no crearles un dolor a ellos también. Así que el Señor empezó a sanar mi corazón primeramente, a perdonar, que es bien importante, y a perdonarme. Hasta el día de hoy, yo siempre digo lo mismo, porque es cierto. Hasta el día de hoy, Señor, trae a mi mente, a mi corazón, nombres o situaciones de cosas que han hecho dolor en mi corazón y en mi vida. Y todavía, y yo digo, wow, Señor, y voy limpiando. Hasta el día de hoy, yo creo que todo el tiempo, hasta que estemos en su presencia, no vamos a dejar de limpiar tu corazón y tu mente. ¿no? Y quitando Es una lucha diaria. Porque tú exacto. sabes que existe, siempre lo hemos dicho, existe el enemigo. Y él siempre nos va a agarrar de las partes más débiles para atacarnos. Claro, claro. Y por eso tengo esta pregunta que para mí es muy importante y por eso le escribí, que dice, ¿qué significa para Lichi decidir sembrar de nuevo después del dolor? ¿Qué significa? Una nueva vida. Una nueva vida. ¿Y cómo- Totalmente. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, de la mano de Dios. Y lo primero fue quitarme los medicamentos, que Wow. me habían dicho que no, porque era genético, esa enfermedad de depresión y que era de por vida. Ujú. Y yo dije, no, esto no. Y empecé a saber lo que era y a orar, a romper cadenas generacionales y a leer la palabra, pues, porque no me habían enseñado nunca a leer la Biblia. Cuando yo vengo a descubrir
Yo digo, wow, aquí tengo mi médico, aquí tengo mi abogado, tengo todo aquí. Y fue como el Señor empezó a sanarme y fue paulatina y de la mano de Él. Cuando yo le cuento a la psiquiatra, me dijo, llegó al programa y me dice, ya no te he visto, no, es que ya no voy a llegar. Y dice, ¿qué pasó? Conocí a Jesús, le digo, y ahí me está sanando. Y así fue paulatinamente que empecé a quitarme un medicamento, después otro, que el ataque de pánico me costó bastante. Okay. Yo no puedo negar de decirlo, pero sí me costó bastante y hasta que el Señor me liberó por completo. Y empecé a ver las cosas completamente diferentes. Okay. Empecé, como te digo yo, la sanidad de los medicamentos, de la salud. Empecé a sanar mi corazón, que era tan importante. A darme cuenta que, como tú bien lo dijiste en un inicio, lo material no te hace nada. En realidad es necesario, pero sí, aprender a lo quiero o lo necesito, ¿verdad? O a vivir de las apariencias, porque esa era otra cosa, de que yo no vivía tanto la apariencia, pero sí un poco de que cómo la gente me iba a ver o la gente que iba a pensar de mí. Uh-huh. Pero cuando yo conozco de Jesús, digo yo, a mí me interesa cómo Él me mira a mí. Uh-huh. Pero antes yo, no, y que dieta, y que esto, y empezás con una como competencia, y te das cuenta, no, ¿y por qué voy a competir si yo soy la hija del Rey de Reyes? Si soy, o sea, para Él soy la niña de sus ojos. Sí. Pero tenés que tener esa madurez espiritual de saber de que tenés que romper cadenas, dejar todo eso a un lado y depender únicamente de Él y de nadie más. Que como te mira la gente, bueno, que te preocupe un poco, pero que te preocupe cómo te mira Dios, en realidad. Y fíjate que honestamente, hablando de lo material, algo que yo me pude percatar en todo mi proceso también, es que curiosamente, nos importa mucho primero qué van a pensar, uh-huh, qué van a decir. Eso fue mi primer ataque. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que yo era silencio, yo no quiero que nadie sepa que yo estoy en mi proceso de separación, uh-huh, luego me digo, yo no quiero hablar de eso, y es una cosa de que casi que te sientes loca, ¿no? Uh-huh. Después ya vas comentando un poquito, pero igual no quieres que nadie se entera. Luego entra esa parte justo de lo material, de la lucha constante. Y ¿sabes qué? Ahora te puedo decir como conclusión de todo esto, es que Dios es más grande que cualquier cosa. Sí, y es impresionante porque, mira, justo tú dices cómo voy a vivir, qué voy a hacer, mi estilo de vida, esto. Y algo que muchas veces no entendemos, Lichi, es que cuando tú te pones en eso, pero es que yo no puedo dejar esta vida porque es lo que me da de comer. Discúlpame, pero de verdad no te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. Y tenemos que hacer la diferencia. Exacto. No, y si tú cortas eso, que tú piensas que es tu fuente de entrada y que no sabes de qué vas a vivir, te lo puedo asegurar al 100% que tú cortas esa entrada que sabemos que es un dinero malo, que no va contigo y lo cortas, uh-huh, inmediatamente viene otra entrada. Claro. Llena de gracia, de misericordia, y mucho mejor de lo que tú estabas. Y para mientras es un proceso. Es un proceso. De espera. Exacto. Como la semilla, que espera a que le pongas abono, la tierra, uh-huh, por supuesto, el agua, para ver florecer, claro, tu vida. Pero, y ahí justo quiero que entremos a hablar, Lichi, acerca, uh-huh, de esta, mira, son dos palabras, pero que a mí desde el momento que las escuché fue como que me hizo clic, te quedaron ahí. Y me explotó también el cerebro como... Y es el tema de que cuando tú siembras la semilla y pones la tierrita, ¿se acuerdan que hicimos lo del frijolito, no? Que todo el mundo en el frijolito, ajá, de química, ¿te acuerdas? Que te ponían el vasito, tú, uh-huh, enterrabas tu semilla de frijol. No, eso es de kinder, que te dan con algodón. Ajá, va, cabal, ¿te acuerdas? Sí. Va. Y entonces vienes y ¿qué pasa? Cuando tú cierras o sea, ya le pones más tierra, uh-huh, encima al frijol, ¿qué pasa? Todo queda oscuro para la semilla, ¿cierto? Sí. Pero aquí viene la segunda parte, de oscuro. Fértil. Uh-huh. O sea que ahí es cuando no entendemos, estamos en ese hoyo profundo, nuestra promesa, tu milagro, lo que tú has sembrado, que pueda que tal vez estés emprendiendo en un negocio. Claro. Y tú ves oscuro, pero se te ha olvidado lo más importante, el frijolito sí está fértil, sí te va a dar esa raíz, pero lleva su tiempo. Claro. ¿Cómo haces con eso? No, Lichi? ¿Cómo puedes lidiar con esa oscuridad fértil, con esas que no tienes la paciencia, ¿no? Sí. Bueno, primeramente, ¿sabes? Dios te lleva a esos tiempos de oscuridad también para que tú sepas realmente si es lo correcto que estás haciendo o Él necesita que haga un cambio en tu vida o cambio de espacio o cambio de lo que sea, porque a veces no le consultamos a Él. Entonces, a veces esa oscuridad
es más tiempo. Pero cuando tú le consultas a él y que hay ese discernimiento de espíritu que es bien importante, él te indica, yo creo que hoy es el tiempo de dar el paso. Hoy vas a florecer, hoy viene el fruto. O si no, necesariamente no es ese lugar, yo te quiero en otro lugar. Entonces uno tiene que aprender. Yo les he dicho a mis hijos que cuando te incomoda donde estás o en el ambiente o la persona, es porque no quiere Dios que estés con esa persona o no quiere que estés en ese lugar. Sí. Y te das cuenta de que entonces es más rápido el proceso. Verás siempre la obediencia, por supuesto, pero es un aprendizaje, como te decía también hace un rato. Que dirán, que qué difícil. No es difícil. Simplemente usted, ahí donde está ahorita, si usted no conoce de Dios, dígale, Señor, yo quiero conocerte. No es necesario que usted vaya a una iglesia. Ahora, cuando usted ya lo conozca, asista a una iglesia. O si la llevan sin conocerlo, pues qué bendición más grande. Pero de lo contrario, usted diga, Señor, yo aquí estoy pasando por crisis económica, no veo florecer mi vida. Sí. Entréguese y ya vas a ver el Señor, ¡boom!, de un solo te levanta. Sí, mira, y obviamente aquí, si ustedes ven, Lichi ya tiene muchísimos años en el Evangelio, cerca de Dios, por eso nos habla con tanta potestad, con esa claridad y con esa sencillez. Entonces, es bonito que tú te sientes y te pongas a reflexionar, porque muchas veces como cristianos, y te lo digo, y creo, no me acuerdo si yo lo dije en la temporada pasada, pero sí te lo dije ahorita yo al inicio, de que yo 30 años, mis abuelos pastores, mi mamá nos enseñó todo el tiempo el Evangelio. Y yo siempre decía, no, yo sí. Alguien me decía, pero tú creciendo. Y claro, sí es mi Padre Celestial y lo amo. Y sabes todo lo positivo, todo lo bueno. Pero ¿sabes qué? Sí, lo sentía. Pero nunca lo había conocido realmente. O sea, yo hasta ahora, a través de mi proceso, yo realmente tuve este encuentro maravilloso. Y hay muchas personas que creen en Dios que cuando tú llegas y le dices, oye, tranquilo, todo va a estar bien, solo creen en Dios. No, pero es que yo creo, ¿cómo vas a creer que a mí me vas a decir que yo no creo? Sí. Y se enojan. Pero ojo, desde que te enojas, tú sabes que algo está mal. Tú sabes que algo no está bien. A mí me pasaba eso, Ana. Sí. E incluso en la televisión, y en la radio todavía no. Sí, ya en la televisión sí. Yo veía que la gente ya conmigo ya no era la misma, porque yo ya no era igual. Yo hablaba diferente, mi comportamiento era diferente cuando llegaba al camerino, cuando me relacionaba con los camarógrafos, que muchos cristianos que ni cuenta me había dado, porque yo no era cristiana tampoco, pero cuando yo empecé a hablar de Jesús dentro del estudio, vi que, aquel, eran cristianos también. Entonces, la gente empieza como a criticarte. Todavía al día de hoy la gente me critica o que soy fanática. Y antes me dolía mi corazón y me molestaba, me ponía triste, o familia me ponía triste, pero yo después dije, no, ¿y por qué? Al contrario, ellos tienen una necesidad, ellas tienen una necesidad que no saben todavía, como yo en un tiempo atrás no lo sabía. Hoy yo no, yo estoy llena del poder de Jesús, de su amor, o sea que yo estoy súper bien, pero a mí me criticaban. Y todavía, eso es una fanática. Sí, hoy digo yo, sí, soy una fanática. Pero antes me molestaba, yo me molestaba que fanática. Pero no, yo digo, sí, soy fanática de Jesús. ¿Y qué? Y veo la diferencia y veo el florecer en mis hijos. Mis 3 hijos han llegado a los pies de Cristo y cada uno con un testimonio que tuvieron que pasar, pero viendo también el testimonio de su mamá, viendo la casa que empezamos a cambiar, a orar por los alimentos, a que ya no se decían malas palabras, empezamos a hacer un montón de cambios con Rafael, mi esposo. Nuestros hijos empezaron a ver y a tener la necesidad también, pero tuvieron que pasar cada uno por un testimonio que les valió aún más para llegar a los pies del Señor. Y ahí estamos, en un proceso toda la familia, pero estamos convencidas de que nos tiene el Señor en el hueco de su mano, pero sí estamos en procesos, cada quien. Claro, no, y así es siempre, cada vez viene un proceso nuevo también, viene algo que tienes que aprender, porque esto es un constante aprendizaje, estar cerca de Dios. A mí me gustaría que, hablando de la semilla, ya hablamos de la oscuridad fértil, de que sabemos que va a ocurrir por fe, ¿no? Hay un momento que, por cierto, lo hemos hablado en la iglesia, lo hemos escuchado en mensajes, podcasts, que hablan también acerca del reposo, de que también está bien darte el reposo. Porque cuando tú pones la semilla, entra esa oscuridad fértil, pero también lleva tiempo para sacar sus raíces, porque es parte del reposo. A veces estamos corriendo en el día a día. Y es un aprendizaje ese reposo. Sí, Lichi, a veces de verdad, ¿no te ha pasado? Sí. A mí me ha pasado, y se los digo con el corazón en la mano, que a veces hasta me pierdo momentos con mi hija, con mis amigas. Paso tan hundida en tal vez problemas o ni siquiera problemas, pero como estás en el corre, que no te das cuenta que alguien te necesita, no te das cuenta que alguien está ahí. Sí. Y entonces
esa pausa no está mal, ese tiempo de espera, porque al final se está germinando, ¿no? Claro. Está como creciendo eso. Entonces, así es. Y es un tiempo de espera en donde tenés que saber de que si tenés fe, saber de que va a llegar lo que tú estás esperando. Va a llegar. Sí. El tiempo de Dios no es el tiempo de uno, porque uno dice, pero ¿para cuándo? Pues, Señor. O vemos a ella ya, ¿y yo qué? ¿Cuándo? Tu tiempo es diferente. Todos los tiempos son diferentes. Entonces tenés que saber esperar en fe de que si tú lo has pedido, el Señor te lo va a cumplir. Si es que el Señor quiere que realmente llegue a tu vida. Y si no, aprender que en ese reposo de tiempo, si no llega es porque el Señor tiene algo mejor para tu vida. Que también tienes que aprender a saber, entonces el Señor te va abriendo caminos y te va indicando. Y saber de que ese tiempo de espera es esperando en Él a que lo que tú has pedido conviene o Él te tiene cosas mejores. Porque eso sí, siendo nosotros las hijas del Rey de Reyes, lo mejor que quiere es eso, lo mejor para nosotros. Y no mejor, sino que en excelencia. Pero sí, la espera lleva su tiempo. ¿Sabes? Y a veces es un silencio continuo. Y tú dices, uy, ¿será que me desconecté de Dios? ¿Será que me abandonó? ¿Será que no me escuchas, Diosito? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Y a mí me ha servido esa espera, te voy a decir. ¿Sí? Todavía. O sea. Claro, es que ojo, muchos pensamos también que cuando llegamos a Cristo, ya, todo se resolvió. Sí, y no es así. No. Es más difícil. Ajá. Es más difícil. Pero es más difícil, pero es maravilloso para aquel que nos esté escuchando. Porque entonces ya no quiero llegar a los caminos del Señor. No. Es difícil, pero es maravilloso porque sabes que todo. Porque ya ni sientes el tiempo. Exacto. Y todo es para bien de ti. Wow. Pero a mí un reposo, yo dejé radio y televisión y te digo, me han seguido llamando, a pesar de mi edad. O sea, tengo 64 años, que a veces te dicen aquí en El Salvador que ya estás obsoleta, que le dejes para las jóvenes la oportunidad. Y claro que sí, qué bueno que vengan las jóvenes también. Pero es un reposo donde el Señor me ha enseñado a depender aún más de Él. Y es un reposo donde he podido, y gracias por la invitación, he podido comunicarme y relacionarme más con las mujeres, pero ya en la parte espiritual, donde tú ya puedes hablar de lo que a ti te ha pasado o por donde Dios ha permitido que pasaras en tu vida anterior para poder y rescatar a otras o valorar a otras, porque a veces como mujeres a veces hay una crítica constructiva que debería de germinar más, sino que es una crítica que te destruye totalmente, sino que tenemos que ser constructivas entre nosotras, pero no es una crítica a destruirte, pero es porque la falta de Cristo en tu corazón como mujer, entonces andas viendo cómo opacas a las otras porque tú no te sentís bien. Entonces llega un momento en que igual cuando Dios entra en tu vida, el reposo vale la pena porque sabes que cosas más grandes vienen a ti y todo, o sea, todo es en el tiempo de Él. Sí. Tu edad, el tiempo de Él, vienen estas cosas. Y mira, y hay tantos videos a veces reflexivos que tal vez no los entendemos o solo nos quedamos y decimos, ay, sí, qué padre. Pero fíjate que sí, muchas veces nosotros deseamos la vida del otro y no sabemos lo que el otro está cargando. Y tal vez nosotros somos bien bendecidos, pero no estamos viendo a nuestro alrededor. Exacto. No estamos viendo realmente las bendiciones y la grandeza que Dios nos ha dado. Sí. Y siempre pensamos viendo a la vecina, a la amiga, ay, pero es que y tal vez ella está deseando hundida. Y tal vez ella está hundida. Sí. Quizás ella está diciendo tu vida. Sí, exacto. Y no te das cuenta. Exacto. Y eso, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer. Sí. Es muy fácil ser envidiosos sin darnos cuenta. Claro. Y eso al final lo único que hace, Lichi, es hundirnos. Cuando tú, o sea, bueno, ya dijiste tú, 64 años. De los 64 años. Y abuelita. Ay, imagínate, qué precioso. 4 nietos. Qué bonita. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida dijiste, tengo que replantearme nuevos objetivos? Tengo, ya sea cristiana o no cristiana. No, fue cuando conocí de Jesús. Yo dije, tengo que cambiar. Pero me imagino que también después de ahorita que ya entraste, también en algún momento has dicho, no, creo que, como tú dices, cuando Dios te habla... Cuando Dios te habla y te dice, hija hermosa, ¡mua! Pues no es por ahí. Sí. ¿En qué momento tú dijiste, ok, Dios? Porque cuesta también escuchar cuando nos dicen no, nos enojamos o pensamos que no es un sí, pero nos aferramos a algo y tal vez cuesta dar ese paso. Tú, ya como cristiana, que después que encontraste a Dios, ¿en qué momento tú dijiste, ay, ok, me tengo que replantear nuevos objetivos, tengo que otra vez sembrar una semilla, a ver si va a dar el fruto o no? Bueno, fíjate que no tengo un tiempo específico porque yo siempre ando con mis semillas en la mano, sembrando para ver dónde el Señor
le place a él y hace que crezca, ¿verdad? Y que dé fruto esa plantita. Y hasta, o sea, esto que estamos haciendo ahora es una semilla que Dios puso en tu corazón para invitarme y donde yo estoy yo aquí hablando de él, ¿verdad? Entonces, no es que yo di o pensé a qué momento yo voy a replantear mi vida o cambiar, sino que no. Hasta el día de hoy, yo siempre estoy primeramente agradecida con Dios por de dónde me sacó, creyendo yo que no necesitaba de él y creyendo que yo era wow, ¿verdad? O incluso no te comenté que es importante, yo tenía una agenda de vestuario cuando iba a la televisión, donde no podía repetir ropa, porque si repetía, ¿verdad? La gente te va a ver y como, gracias, hoy te das cuenta que Dios es tan bondadoso que te dan salón de belleza, te dan maquillaje, te dan ropa. O sea, pero eso uno lo mira, no, como está en la televisión te lo tiene que dar. No, es él que te está regalando todas esas cosas. Pero uno no lo entiende. Yo hasta una agenda llevaba. Imagínate qué ridícula, o sea, pensando cómo la gente me va a ver. Y después yo empecé a darme cuenta con el caminar del Señor, que tú decías, replantear y decir, eso no vale la pena. O sea, ya el Señor ya me vistió, ya me está dando esta ropa, o sea, yo me la voy a poner, pero no era para que la gente me viera. Sí, a él siempre le gustan que andemos bonitas y arregladas, ya tampoco vamos a andar pachudas, pero sí hay que replantearse cada día. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí ahora? Tengo no una semilla, tengo muchas semillas. En tus manos las pongo para que tú escojas cuál, la semilla de salud, la semilla de la familia, la semilla de la provisión, etcétera, etcétera. La de la mente, porque a veces andamos con tanto pensamiento negativo que no nos deja actuar, no nos deja avanzar, que es lo que me pasaba a mí. Entonces, el Señor obra en cada uno, cada día. ¿Sabes que yo encontré una frase que decía, imagínense, o sea, estamos hablando de la semilla, pero ya dimensionaron que dentro de la semilla hay una flor. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes ser una semilla. Tú ya te viste adentro. Tú ya te diste cuenta de tu valor, de lo que vales. Porque muchas veces se nos olvida también, Lichi. Claro. ¿Quiénes somos nosotros? Sí. Las dos hemos pasado por un divorcio. ¿Ok? Y es doloroso. Sí. ¿Cuántas veces no nos perdimos en ese dolor? Tú dijiste, ataques de pánico. Una depresión severa. Sí. No nos perdonábamos. Yo no me perdonaba. Ahora te digo, por obra de Dios, yo puedo decirlo con tanta potestad. Claro. Pero todavía la temporada pasada tenía temor de decir la palabra. Porque quiero proteger a mi hija. Porque no quiero que nadie me la dañe. Porque la gente en la calle dice, ay, una más. Ay, es que ya se esperaba. No, y es triste porque cuando son los hijos de divorciados, de repente les ponen como muletillas, exactamente. Sí. Y entonces tú quieres proteger a tus hijos. Sí. Y dicen, ay, es que ya me lo imaginaban, es que ahora ni luchan. Y no saben cuáles eran tus luchas internas. Sí. Entonces, vamos, o sea, tu semilla, tú, semillita. ¿Te estás cuidando? Claro, eso. ¿Cómo cuidamos nuestra semilla? Sí. Nuestro valor. ¿Cómo levantas la cara? ¿No? A mí me costó casi un año ya. Mira, solo el Señor te da la seguridad para levantar la cara. Y levantar la cara a donde sea y con quien sea. Y entrar, no con desplomo, sino que entrar no con ego ni con soberbia. No. Exacto. Y entrar con el apoyo de Él, que sabes que Él te está apoyando y dar la cara donde sea y no avergonzarnos de que somos mujeres cristianas que hemos pasado por circunstancias difíciles en la vida, pero que hemos salido adelante porque nos hemos entregado a Él y sabemos de que de su mano vamos en victoria, ¿verdad? Entonces, que no se sientan mal y que yo incluso hoy yo bendigo cada proceso de mi vida, porque esto es lo que me ha hecho la mujer que soy yo hoy. Si yo no hubiese pasado por otras situaciones, por lo que he pasado, yo digo, Señor, no sé dónde estaría, o no sé qué le estaría enseñando a mis hijos ahora. Yo con mi testimonio ahora veo que por lo menos pues mis hijos me miran y yo trato de ser una mujer cada día mejor, pues, aunque sé que me falta. Me falta mucho, pero mi esfuerzo y mi trabajo es todos los días. Por eso mismo, Señor, perdóname, porque esto y lo otro, porque cometemos miles de errores. Sí. Y es parte de la humanidad. Y no que tú no pecaste, claro que sí, he pecado. Pero cuando tú tenés esa relación con el Señor, te pones a cuentas con Él y Él te escucha y Él te perdona no una vez, sino que 1000 veces. Sí, y ojo, no por eso te vas a aprovechar, sí. Pero sí. 70 veces sí. Hay que perdonar. Y te digo, es bien bonito que podamos hacer como reflexión acerca de esto, porque sabes, siempre, como tú dices, andamos las semillitas y andamos sembrando a toda parte, que tenemos sueños, que quiero una casa, que quiero un trabajo de mis sueños, que quiero... Y ojo, está bien, es parte de, ¿sabes? Es parte de empezar, es parte de que tú quieras esos nuevos comienzos en tu vida. Exacto.
Pero también tú como semilla tienes que cuidarte. Tú como mujer tienes que valorarte. Tienes que saber la importancia de lo que tú vales, de lo que tú eres, de a dónde te quiere llevar Cristo, de por qué es tu proceso, de agradecerlo. Ojo, duele, porque se los digo, duele. Pero a pesar del proceso, yo te lo digo, Lichi, yo siento ¿Saliste que adelante? Ajá, y yo en mi proceso me dolía, pero yo le decía, Padre, tú sabes por qué lo estás haciendo. Y te lo digo, también yo tenía temor de que atacaran al papá de mi hija y de que dijeran, ay, es que saber qué le hizo, no sé qué. Y no, sabes, aquí no hay culpables, es algo que pasó. ¿Me entiendes? Exacto. Que teníamos que vivir. Lastimosamente, cada quien lleva su duelo a su momento y a su tiempo. Y si tú estás pasando por lo mismo, no te culpes y no lo culpes. Tómate tus culpas, sé responsable con lo que hiciste, que dañó algo, y avanza y perdónate. ¿Y sabes qué pasa, Ana? Que cuando es un matrimonio, a veces nosotros, es que él, ajá, y tú no te das cuenta. O sea, el matrimonio es de dos. Exacto. Y entonces uno, en más o en menos, pero es un matrimonio entre los dos. Sí. Y aprendes a perdonar y a reconocer, si usted está pasando por una situación crítica en su matrimonio, reconocer en qué estoy fallando yo, pero con Cristo usted puede salir adelante. Y me dice, Lichi, pero tú no, ¿y qué pasó contigo? Porque yo no tenía a Cristo en mi corazón, o sea, yo pensaba en otras cosas, o sea, no era una relación estrecha como la de ahora. Ahora yo, y se lo digo a mis hijos, y Rafael, mi esposo, lo sabe, sí, porque él igual viene de un divorcio, que si los dos hubiéramos tenido a Jesús en nuestro corazón, tal vez hubiéramos luchado, hubiera sido diferente, pero bueno, aquí estamos, floreciendo en esta semilla que sembramos y que Dios nos está bendiciendo. Bueno, y que los ha bendecido durante muchos años, y ¿sabes qué? Justo eso, que al final el mensaje que nosotros queremos dejar es ese, que la semilla depende de ti también. Claro. Depende de ti, de tu comunión con Dios, de las cosas, de a dónde la quieres llevar. Porque justo yo también, en mi caso, nosotros los dos sabíamos de Dios, más no lo conocíamos, te lo digo. Ajá. Entonces, esa es la gran diferencia de cuando uno escucha, sabe, y uno repite palabras, las repetimos constantemente y decimos, sí, y amén, y pero no lo vives. O vas a la iglesia y salís peor a veces, veas que tristemente. Exacto, claro. Y no tienes esa comunión con Dios, no tienes esa intimidad, no abres realmente tu corazón, no vienes y le dices, Padre, voy a desnudar mi alma y quítame las curitas de las heridas. No, porque tenemos miedo. Entonces, sea como sea, eso te va pasando factura. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿a qué vamos con este tema maravilloso? Es que cuida tu semilla. Cuida cualquier semilla. Si vas a emprender, si tienes un sueño, si tienes un proyecto, si vas a empezar una relación amorosa. También. Si vas a decidir cambiarte de país porque te vas a estudiar fuera o un trabajo nuevo, o decidiste y te casaste y dices, me voy. De verdad, hazlo, porque está bien. La semilla es algo hermoso que Dios te ha regalado. Tú como ser humano tienes esa semilla y puedes florecer. Acuérdate de esta palabra y esta frase tan hermosa. Dentro de una semilla hay una flor. Puedes verla chiquitilla, sin forma, rara. ¿Sabes? Que tú dices, pero hay una flor dentro y al final tú vas a florecer. Depende de cómo tú lo quieras hacer. Depende si ellas quieren, en este caso justo, agarrarse la mano de Dios, que es la manera más correcta de hacerlo. No, y a veces Dios ya te floreció, pero de repente agarras otros caminos, te olvidaste, y eso es tan rápido y tan fácil que te puedas olvidar, o que viene alguien más y te dice tantas cosas y te vas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa flor que Dios ya te dio en tus manos para dejar que siga floreciendo o que vengan más pétalos en esa flor, ¿verdad? Que son las bendiciones de Él, y tener cuidado con la gente que te rodeas. Y aunque yo les digo a veces, no necesariamente usted tiene que dejar a esas personas, sino que al contrario, ser usted luz en esas personas. Porque a veces dicen, no, que no te conviene, porque uno tiene que saber que no te conviene, pero no por eso tú las vas a abandonar o las vas a dejar, sino que al contrario, usted tiene que ser, dentro de esas flores, tiene que ser usted el sol donde alumbre, ¿me entiende? A cada mujer, a cada persona, para que vean la diferencia, pero no. Muchas veces vemos, no florece, la corto y se va, no, sino que al contrario, tratar de ayudarles a que salgan adelante. O sacas la semilla. Claro. Decís, no, es que no tengo tiempo. No me gusta esto de esperar. Y ahí es cuando te adelantas, ahí cuando te das cuenta. Fíjate que tuve la oportunidad de hablar con una chica que espero escuche este episodio, porque me escribió justo a las 2 de la mañana y vi su mensaje. Me decía, es que no sirvo para nada. Es que estoy cansada.
soy pobre, no voy a salir de mi pobreza, ¿no? Ojo, porque tú eres esa semilla, ¿ok? Entonces, si tú vienes y te replanteas y sigues pensando que no lo vales, que no te lo mereces, que eres pobre y vas a seguir en la misma miseria pobre y no vas a salir de ahí. Y entonces prácticamente tu semilla ni siquiera la estás regando. Pero hay que tener cuidado también, Ana, con lo que tú dices es exactamente lo que a veces muchos padres le dicen a sus hijos o a sus hijas. Tú no vales para nada. Sí. O uno mismo dice, como mi papá o mi mamá fue así, pues yo también. Si fue pobre, pues yo también. O fue fea, pues yo también. O no tuve un trabajo excelente porque mi mamá tampoco. No, hacemos la diferencia. Entonces los papás tenemos que aprender a nuestros hijos a enseñarles de que con palabras de bendición atrae. Exacto. Pero hay papás de que no, entonces llegas a joven o adolescente y no, o sea, no te sentís querida, no te sentís amada, no te sentís bonita, no, para Dios somos las niñas más lindas, no te digo las niñas más lindas, y de verdad que sí, y te digo las niñas aunque siendo yo una mujer, ¿verdad? Pero somos las niñas de sus ojos. No, exacto, pero porque Él te llena de todo eso. Uh-huh. Entonces, como tú bien lo decías, si usted está pasando por una crisis o se siente que no vale o le han dicho que no vale, pues dígale a esa persona que está equivocada y busque del Señor, porque el Señor la va a llenar usted de amor, la va a llenar de valentía, la va a llenar de tantas cosas, pero siempre y cuando lo busquemos. Exacto, porque si no vamos a seguir ahí mismo. Y acuérdate, importante, si vamos al proceso para que después podamos hacer la metáfora, hay que regar esa semilla, porque si no la regamos, ¿no? ¿Y cómo la puedes regar? Con buenos hábitos, ¿sabes? A veces decimos como, ay, ya no me importo, ya no, ni siquiera nos cuidamos, ¿sabes? Hay que cuídate físicamente también. Eso te hace sentir más especial. Tengo dinero, te dicen, porque no es necesario. No es necesario. Mira, te puedes lavar tu carita, el exfoliante, jaboncito, azuquita. Sí, mira, hay tantas maneras de cuidar. Sí. Puedes saltar en tu casa, ¿me entendés? Claro. Puedes hacer tantas cosas para poder estar bien. Eso es 1, hábitos. 2, la oración. Yo creo que oración sería la primera, pero la oración. Sí, la oración tiene poder tremendamente, sí. Eso. Buscar a Dios. Él te va a dar la única esperanza. Claro. Él te va a dar esa tranquilidad. Sí. Yo ahora a mi edad he aprendido que lo que no abona mi vida, no abona, pero a veces andamos esperando que esa relación o que esa amistad o que ese trabajo y luchando contra marea, pero si no es para ti, no abona, te tienes que dar cuenta, lo desecho, pues, porque no abonó, ¿verdad? No hablando de las relaciones de mujeres que te digo yo o de familia, de todo tipo que de tenés que ser luz donde quiera que estás, claro. Pero a veces son situaciones que no abonan, entonces ¿para qué? Ya la regaste, le pusiste abono y no sirvió, no nada, entonces, ¿no? Entonces, pues lástima. Sí, hay que ir por otra semilla y darle. Y no es contradictorio, sino que así es, de plano. Bueno, Lichi, entonces para ir cerrando ya nuestro primer episodio de la temporada 2, me gustaría que les des un consejito justo a todas las mujeres que nos están viendo, así como de mujer a mujer, para que les digas pues, cuál es la importancia de cuidar esa semilla. Claro. Cualquier anhelo que tú tengas en tu corazón y por qué tienen que protegerlo y por qué tienen que seguir en el camino que Dios les ha dado. Y decirles de que a veces tenemos que ser egoístas hasta cierto punto, egoístas con lo que Dios te ha dado, guardarlo para ti y dejar que solo Él sea el que lo abone, sea Él el que lo riegue, y creer y dejar de que Él lo haga florecer, porque por fe creemos que así va a ser. Sí. Y saber de que valemos para el Señor. Así que si usted está pasando nuevamente, le digo, por un problema o por alguna situación, usted no se valora, decirle que sí, usted es una gran mujer, usted es una gran guerrera, usted es una joven que vale la pena, o usted es alguien que en realidad Dios la puso en el camino. Simplemente Él le plació que usted creciera en el vientre de su madre y le dio vida. Como una semilla, Dios le da vida para que germine igualmente en su vida. Así que quite todo el pensamiento que el enemigo ha puesto en su mente, que usted es fea, que usted no vale, que usted no es próspera, sino que al contrario, crea de todas las bendiciones que Dios nos ha puesto en nuestro camino y búsquelo. Si no lo conoce, ¿a dónde está? En el baño, en el dormitorio, en el bus, en el taxi, en el carro. Solamente, Señor, aquí estoy. Quiero que entres a mi vida, te quiero conocer como mi único Señor y Salvador. Y ya va a ver cómo esa semilla o las diferentes semillas que usted tiene en su vida, el Señor se las va a hacer florecer. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este episodio, de este capítulo. Porque te digo, esta es mi semilla. Sí. Esta es mi semilla que la empecé ya hace unos meses y que quiero seguirla cuidando, justo regando y todo para llegar a ver un fruto inolvidable y que va a marcar una historia. ¿Ya lo estás viendo? Sí. Así es. Qué alegre. Felicidades. No, gracias. Y
espero tener pronto por aquí a Chata, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Así es, y bueno, para ir cerrando con ustedes, de verdad, gracias por ser parte. Acuérdate que adentro de cada semilla hay una flor. Adentro de esa promesa, de eso que tú esperas, hay un futuro. Sí, hay algo preparado para ti. Solo tienes que saber esperar, tienes que saber cuidarla, como dice Lichi, tienes que saber protegerla, abonarla, regarla y ámate. Ámate muchísimo, agárrate de las manos de Dios, porque yo estoy segura que tiene algo muy grande para ti. Solo tienes que creerlo, porque parte del proceso es eso, empezar a ver ese futuro que Dios tiene preparado para ti. Así que gracias por ser parte de She Rises. Recuerda, la comunidad está abierta. Si tú estás pasando algún problema, si tú no te sientes bien, si tú estás pasando problemas de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, simplemente ya no puedes más con tu vida, recuerde que puede escribirnos a través de las redes sociales. Esto es una plataforma para ustedes, para mujeres, que nos podamos dar la mano, que nos podamos levantar entre nosotras y que sobre todo sepas que no estás sola. Así que por favor suscríbete si te gustó este podcast, suscríbete para que veas los próximos episodios que van a estar maravillosos. Así que gracias por este capítulo y los queremos mucho. Que Dios me los bendiga. Chao. No olvides que Dios es bueno.